La foto de mi hijo durmiendo estaba dentro de la caja. Era una fotografía impresa en papel brillante de alta calidad. En ella, Diego aparecía abrazado a su manta azul, completamente ajeno al objetivo que lo había estado apuntando desde la oscuridad de su propia habitación. El Mercedes plateado de mis padres aceleró sin detenerse al final de la calle. No se bajaron del coche. No me saludaron. Simplemente se quedaron estacionados con el motor en marcha en esa calurosa tarde de Madrid, esperando hasta confirmar que yo había descubierto el paquete en mi felpudo. El lazo de seda oscura que envolvía el regalo escondía una pequeña tarjeta blanca. Las 4 palabras impresas en ella estaban escritas con la inconfundible caligrafía de mi madre, Victoria. No montes una escena. Esa advertencia no era una simple petición familiar. Era el mismo mandato asfixiante que había gobernado mis 32 años de vida. Era el recordatorio de que, en el mundo de mis padres, la imagen pública lo justificaba absolutamente todo. Llevé la caja hasta el recibidor de nuestro piso y corté la seda. Debajo de la imagen de mi pequeño Diego, encontré una copia idéntica de la llave metálica de nuestra puerta principal. Debajo de esa llave, descansaba un grueso sobretimbrado con el membrete de uno de los despachos de abogados de familia más implacables del barrio de Salamanca. Mis rodillas cedieron y me dejé caer contra la pared. Marqué el 112 antes de atreverme a leer una sola línea más de aquellos papeles. 2 agentes de la Policía Nacional llegaron en menos de 10 minutos. El mayor de los 2, un oficial de mirada calculadora llamado Mateo, me ordenó de inmediato que no tocara nada. Separó los objetos sobre la madera de la mesa y pidió por radio que comprobaran la matrícula de mis padres. Fue exactamente en ese instante cuando mi marido Bruno cruzó la puerta de entrada. Venía cansado de su estudio de arquitectura, pero al ver los uniformes de policía y la caja destripada en el salón, su rostro perdió todo rastro de color. «Por favor, dime que no es lo que creo», susurró Bruno. Sus palabras me asustaron mucho más que la fotografía del dormitorio. Esa frase significaba que el hombre con el que compartía mi vida sabía algo que yo ignoraba por completo. Bruno miró al agente Mateo, luego miró la llave duplicada y finalmente señaló el sobre de los abogados. Preguntó, con un hilo de voz, si alguien había revisado ya el interior de los documentos. Mateo negó con la cabeza lentamente. «Hacía 3 semanas. Tu padre me acorraló al salir del despacho», confesó Bruno. Me explicó que mi padre, Gonzalo, se había acercado a él hablando con la misma frialdad con la que cerraba sus negocios en La Moraleja. Le había exigido que firmara un plan de tutela cautelar, argumentando que Victoria estaba convencida de que yo me estaba volviendo mentalmente inestable. Gonzalo le había dicho a Bruno que una persona responsable debía estar legalmente preparada para asumir la custodia de Diego. Mi marido, indignado, le ordenó que se mantuviera alejado de nosotros. Mi padre se había limitado a sonreír con la superioridad del que sabe que el dinero siempre gana. «Puede que ese no sea un privilegio que tú puedas decidir», le había contestado Gonzalo antes de subirse a su coche. Bruno me confesó que había guardado silencio porque creyó que contarme aquello solo reabriría las grietas de una ansiedad que me había costado años sellar. Quise gritarle, quise odiarlo por ocultármelo. Pero la caja abierta estaba entre nosotros como la prueba definitiva de que nuestro silencio solo les había regalado más tiempo para actuar. El agente Mateo se ajustó los guantes de látex y extrajo el resto del contenido del fondo de la caja. Debajo de los documentos, encontró una pequeña grabadora digital, una memoria extraíble, 6 fotografías más, un pequeño tren de madera y un oso de peluche. Reconocí ese oso al instante. Había desaparecido tras nuestra última y tensa visita a la inmensa finca de mis padres, 4 meses atrás. Cuando el policía lo levantó por una oreja, un denso aroma floral se desprendió de la tela. Era el perfume personal de Victoria. Era exactamente la misma fragancia que solía filtrarse por debajo de la puerta de mi habitación cuando yo era adolescente, delatando que mi madre llevaba horas escuchando mis conversaciones telefónicas desde el pasillo. Por un segundo afilado y cruel, volví a tener 16 años. Sentí la misma presión en el pecho, el chasquido del pomo de mi puerta girando y la voz aterciopelada de mi madre preguntando por qué una hija que amaba a su familia necesitaba tener secretos. Las nuevas fotografías que sacó el policía eran aún peores que la primera. Una mostraba a Diego desayunando cereales en la isla de nuestra cocina. Otra lo captaba jugando a través de la valla metálica de su colegio privado. Las fechas impresas en el rincón de las imágenes abarcaban casi 2 meses de vigilancia diaria.
En una de ellas, el reflejo del cristal de la calle capturó una porción del rostro del fotógrafo. No era Gonzalo. No era Victoria. Era un hombre con una cicatriz en la mandíbula al que yo jamás había visto en mi vida. Mateo dejó de tratar la situación como un simple drama familiar. Pidió la asistencia urgente de un equipo de policía científica y nos preguntó de frente si mis padres habían poseído alguna vez copias legítimas de nuestras llaves. Le expliqué que el año anterior, mi padre nos había enviado a uno de sus cerrajeros de confianza para reparar la cerradura del patio trasero. Habíamos cambiado el bombín de la puerta principal tras cortar todo contacto con ellos. Pero nunca se nos ocurrió desconfiar de la entrada trasera. Bruno cerró los ojos con fuerza. Ninguno de los dos necesitó articular en voz alta el abismo que eso significaba. El agente abrió el sobre legal. Contenía el borrador de una demanda solicitando a los juzgados de familia el control absoluto y temporal sobre nuestro hijo. Gran parte del texto estaba sin firmar, pero los anexos ya habían sido preparados con una precisión quirúrgica. Las declaraciones afirmaban que yo había faltado a revisiones pediátricas, que dejaba a Diego solo en la calle, que amenazaba verbalmente a mis familiares y que sufría episodios de delirio que hacían de mi hogar un entorno de riesgo extremo. Todo, desde la primera letra hasta la última, era una absoluta invención. Una de las hojas llevaba lo que parecía ser la firma exacta de Bruno. Mi marido se inclinó sobre el papel, pálido como la cera, y juró ante el agente que ese trazo no era suyo. Otra página se presentaba como el informe clínico de un psiquiatra con consulta en Madrid, un hombre al que yo ni siquiera conocía de oídas. El documento detallaba supuestas sesiones privadas en las que yo mostraba un deterioro cognitivo severo. Recomendaba retirar a Diego de mi custodia antes de que ocurriera una tragedia evitable. El lenguaje de ese falso informe clínico era impecable. Era aterradoramente lógico, pulido y diseñado para sonar perfectamente razonable ante los ojos de cualquier juez. Mateo cogió la grabadora digital por los bordes. Bruno reconoció el modelo al segundo. 2 meses atrás, había encontrado un aparato idéntico escondido debajo del asiento del copiloto de nuestro coche. Bruno asumió entonces que pertenecía a un compañero del estudio que había viajado con él. Cuando su colega lo negó, mi marido, sin darle mayor importancia, arrojó el aparato a un contenedor. Esta nueva grabadora tenía una tira de cinta adhesiva negra en la parte posterior. Llevaba una etiqueta impresa con letras minúsculas que decía, Cocina 2. El agente Mateo metió el dispositivo en una bolsa de pruebas sin atreverse a encenderlo. Si existe una cocina 2, dijo con voz grave, significa que en algún lugar debe de haber una cocina 1. Esa simple deducción transformó el oxígeno de nuestra casa en veneno. Los policías nos pidieron permiso para realizar un barrido visual en busca de dispositivos de vigilancia evidentes mientras esperábamos al técnico especializado. Ambos asentimos, paralizados. Encontraron una lente diminuta camuflada en el interior del detector de humo, enfocando directamente hacia la mesa de nuestro comedor. Encontraron otro micrófono encajado tras la rejilla de ventilación del pasillo, justo enfrente de la habitación de Diego. La cámara del comedor no estaba conectada a nuestra red Wi-Fi. Almacenaba las grabaciones localmente en una tarjeta de memoria interna. Eso solo significaba una cosa: quienquiera que la hubiera instalado, contaba con poder entrar físicamente a nuestra casa de forma regular para recuperar los videos. El técnico de la policía descubrió también marcas recientes de forzamiento alrededor del marco de la puerta trasera. Mi mente unió las piezas de inmediato. Recordé a mi madre apareciendo sin avisar en la fiesta de recaudación de fondos del colegio de Diego hacía apenas 2 semanas. Sonreía ante las otras familias, como si nuestro distanciamiento fuera solo un capricho mío. Me había abrazado con fuerza, reteniéndome por los hombros antes de que yo pudiera apartarme, haciéndome perder el tiempo mientras me hablaba de banalidades. En aquel momento pensé que solo quería avergonzarme en público. Ahora comprendía que me estaba reteniendo para darle tiempo a alguien a entrar en mi casa. El técnico fotografió cada rincón vulnerado. Mateo nos advirtió que la falsificación de documentos, por sí sola, no probaba de manera concluyente quién los había redactado. Nos recordó que cualquiera podía redactar un borrador de demanda de familia sin llegar a registrarlo nunca. Sin embargo, las cámaras ocultas, la copia de la llave y las fotografías configuraban un escenario penal de una gravedad extrema. Nos aconsejó que bajo ningún concepto llamáramos a mis padres, que no publicáramos nada en redes sociales y, sobre todo, que no durmiéramos en esa casa esta noche.
La hermana de Bruno vivía al otro lado de la ciudad. Abandonar nuestro hogar se sentía como una humillante rendición, pero el terror primitivo de saber que nos observaban desde las paredes me obligó a hacer las maletas. Diego estaba en la fiesta de cumpleaños de un compañero de clase. Bruno llamó a su hermana y le rogó que recogiera a nuestro hijo en el local infantil, sin atreverse a darle los detalles escabrosos por teléfono. Antes de que cruzáramos el umbral hacia la calle, el técnico científico salió del pasillo sosteniendo una tercera bolsa de plástico transparente. En su interior había una minúscula tarjeta de memoria etiquetada con mi nombre completo. Junto a mi nombre, había una fecha escrita a mano. Era de hacía 6 años. Correspondía exactamente a la semana en que nació Diego. Pasamos esa noche en el sofá del salón de la casa de mi cuñada, pero yo no logré cerrar los ojos ni un solo segundo. Cada ruido en las tuberías o cada crujido del suelo me hacía visualizar la llave metálica girando en mi propia puerta. A Diego le dijimos que una tubería rota había inundado el piso. Aceptó la mentira con facilidad. Se acurrucó bajo una manta prestada y preguntó con total inocencia si los abuelos sabían dónde estábamos. Esa pregunta, pronunciada con voz adormilada, me partió el alma. Revelaba hasta qué punto Victoria se había infiltrado en la psicología de mi hijo. Le respondí que no lo sabían, y me quedé acariciando su pelo hasta que su respiración se volvió profunda y rítmica. Al otro lado de la habitación, Bruno me observaba en la penumbra. Tenía la culpa esculpida en las ojeras. Cuando estuvimos seguros de que Diego dormía, mi marido me pidió perdón por no haberme contado el chantaje de mi padre. Le dije que me dolía su silencio, pero que comprendía su miedo. Mis padres habían dedicado toda su vida a entrenar a quienes los rodeaban. Nos enseñaron a gestionar mis supuestas reacciones exageradas en lugar de obligarlos a ellos a rendir cuentas por su manipulación. Le prometí a Bruno, mirándolo a los ojos, que ese patrón terminaba esa misma madrugada. A la mañana siguiente, nos llamaron de la comisaría central. Mateo nos presentó a la inspectora Laura, una especialista en acoso criminal e intrusión cibernética. Tenía una mirada implacable y parecía totalmente indiferente al peso de los apellidos ilustres de Madrid. Laura nos comunicó que la tarjeta de memoria con la fecha del nacimiento de Diego no provenía de ninguno de los dispositivos instalados en nuestra casa. Contenía un archivo monumental, construido con paciencia a lo largo de 6 años. La primera pista era una grabación de audio registrada en la habitación de la clínica privada donde di a luz. Yo recordaba cada detalle de aquella conversación, pero jamás hubiera imaginado que estaba siendo grabada clandestinamente. En el audio, mi madre intentaba convencerme de que firmara una autorización médica de emergencia a su favor. Yo sonaba drogada por los calmantes, arrastrando las palabras por el agotamiento del parto, pero aún así me negaba. Victoria empleaba un tono dulce, saturado de una falsa preocupación maternal. De pronto, se escuchó el sonido de la puerta al cerrarse. Yo me había quedado dormida en la grabación. Entonces irrumpió la voz de mi padre, Gonzalo. Sonaba áspera y distante. Ya entrará en razón, cuando se dé cuenta del poco control que tiene sobre su propia vida, sentenció mi padre. Escuchar esa frase, proyectada desde el pasado, fue como descubrir una trampilla abierta bajo el suelo de mi propia cordura. La tarjeta también escondía copias íntegras de nuestras declaraciones de Hacienda, el cuadrante de turnos del estudio de Bruno, el calendario de excursiones de Diego, y un diario detallado sobre discusiones privadas que mi marido y yo habíamos tenido en nuestra terraza. Habían cogido detalles absolutamente ordinarios y los habían retorcido hasta convertirlos en patologías. Una cita anulada con el dentista figuraba como negligencia médica crónica. Un retraso de 10 minutos de nuestra niñera se transcribió como abandono de un menor en el domicilio. Incluso adjuntaban una fotografía mía sosteniendo una única copa de vino blanco durante una cena de Navidad, etiquetada en rojo como riesgo severo de adicción a sustancias. No estaban documentando una crisis real. Llevaban 6 años fabricando un guión. La inspectora Laura nos pidió prudencia. Gonzalo ya se había adelantado y había llamado a la jefatura esa misma mañana. Alegó que la caja era un inofensivo archivo de recuerdos familiares entregado durante una disputa menor. Afirmó ante la policía que yo estaba reaccionando de manera desproporcionada debido a un antiguo desequilibrio emocional. Incluso dio el nombre de un comisario retirado para que avalara su estatus como ciudadano ejemplar e intocable de la moraleja. Esa maniobra era tan arrogante que, de alguna manera, me devolvió el pulso.
Mi padre ni siquiera había preguntado a los agentes si estábamos a salvo. Había saltado directamente a controlar la versión oficial de los hechos. Laura nos recomendó solicitar una orden civil de alejamiento urgente, cambiar absolutamente todas las cerraduras y alertar a la seguridad del colegio. Esa misma tarde, nos reunimos en el despacho de Silvia, nuestra abogada. Era una mujer directa que conocía perfectamente las tácticas de desgaste que empleaba la élite madrileña en los juzgados. Silvia revisó el borrador de la demanda de tutela y detectó un detalle que se nos había escapado a todos. El número de colegiado del supuesto psiquiatra pertenecía a un médico real y en activo, pero el nombre impreso en la cabecera no coincidía con los registros oficiales de la asociación médica. Además, el sello notarial que daba validez a la firma falsificada de Bruno era técnicamente auténtico, pero figuraba en una base de datos policial como material robado de un despacho de notarías hacía 3 meses. Habían construido un monstruo jurídico cosiendo trozos de identidades ajenas, confiando ciegamente en que nadie se atrevería a cuestionar la respetabilidad de nuestra familia. Silvia nos aconsejó no intentar razonar con ellos. En su lugar, redactó un requerimiento formal, duro e implacable, exigiéndoles que cesaran de inmediato cualquier intento de contacto, que se mantuvieran alejados del perímetro escolar de Diego y que dejaran de espiar nuestras cuentas bancarias. Bruno quería enviarlo en ese mismo instante. Yo le pedí 10 minutos a solas en la sala de reuniones. Me quedé mirando el papel impreso sobre la mesa de cristal. Recordé cuando tenía 22 años. Recordé estar de pie en la cocina de mármol de mis padres, sosteniendo con orgullo la carta de admisión de una universidad extranjera. Gonzalo me la arrancó de las manos, la dobló por la mitad con lentitud, y me dijo que la familia ya había gastado demasiado dinero financiando mis absurdos experimentos de independencia. Victoria lloró, gritó y fingió un ataque de ansiedad hasta que le prometí que me quedaría en Madrid. Durante una década entera, me obligué a contar la historia de que renunciar a esa beca había sido una decisión mía, porque admitir en voz alta que me habían doblegado era una humillación insoportable. Ahora, esas mismas personas estaban intentando convertir mi derecho a ser madre en otro maldito documento que ellos pudieran reescribir a su antojo. Agarré el bolígrafo y estampé mi firma con tanta fuerza que casi rompo el papel. El primer golpe real de la investigación llegó esa misma noche. La inspectora Laura nos llamó por teléfono. El número de serie de la cámara oculta del pasillo les había llevado hasta un proveedor local de material de seguridad. El comprador había pagado en efectivo, pero las grabaciones de seguridad de la tienda lo habían captado con claridad. Era el mismo hombre de la cicatriz en la mandíbula que aparecía reflejado en la foto del colegio. Se llamaba Rodrigo. Era un investigador privado cuya licencia había sido suspendida de por vida por escándalos relacionados con rastreos ilegales y extorsión. Los registros telefónicos, obtenidos mediante una orden judicial de urgencia, demostraban que Rodrigo había intercambiado más de 40 llamadas en las últimas semanas con una línea registrada a nombre de la empresa consultora de Gonzalo. Laura nos pidió que no celebráramos nada todavía. El simple registro de las llamadas no demostraba una conspiración penal, y Rodrigo podría alegar que solo lo habían contratado para un seguimiento legal en la vía pública. Pero entonces, la inspectora bajó el tono de voz. Nos confesó que una patrulla había acudido a la oficina del investigador privado hacía 1 hora. El local estaba completamente vacío. Rodrigo había vaciado sus archivos, recogido sus equipos y había huido de la ciudad durante la madrugada. Apenas colgué la llamada con la policía, la pantalla de mi móvil se iluminó de nuevo. Era una notificación de buzón de voz de mi madre. Puse el altavoz para que Bruno y Silvia pudieran escucharla. Victoria no mencionó ni a los agentes, ni la caja en la puerta, ni las cámaras en el techo. Habló con un tono suave, empático, casi maternal. Me dijo que había escuchado rumores de que Diego no había asistido a clase y se ofrecía desinteresadamente a recogerlo hasta que las cosas en mi cabeza se tranquilizaran. Al final del mensaje, su voz perdió toda la dulzura y se transformó en un susurro cortante. Un juez valorará muchísimo la estabilidad del entorno familiar, Alba. Piensa con mucho cuidado antes de hacer algo que te haga parecer inestable. Reenvié el archivo de audio directamente a la inspectora Laura sin dignarme a responder. Por primera vez en mi vida, no escuché a la figura todopoderosa e invencible de mi infancia. Solo escuché a una mujer acorralada siguiendo el guión de su propio pánico. Entonces, el teléfono del despacho de nuestra abogada empezó a sonar con estridencia.
Silvia descolgó, escuchó las palabras de su contacto en los juzgados durante 10 interminables segundos y colgó despacio. El borrador de la demanda de tutela que habíamos encontrado en la caja ya no era una simple amenaza impresa para asustarme. Alguien había acudido físicamente a los tribunales esa misma mañana. Mis padres, utilizando sus influencias y sabiendo que la policía ya estaba involucrada, acababan de registrar la petición de emergencia para arrebatarnos la custodia de Diego. Silvia apoyó ambas manos sobre su escritorio de cristal y nos advirtió que el juez había programado una vista preliminar para la tarde siguiente. Dada la supuesta gravedad de las acusaciones redactadas por mis padres, el tribunal estaba obligado a evaluar el riesgo inmediato para mi hijo. Esa noche, de vuelta en la casa de mi cuñada, Bruno y yo apenas cruzamos palabra. La idea de tener que defender mi cordura ante un juez, de tener que demostrar que era una madre apta frente a las dos personas que me habían criado, era una tortura psicológica diseñada a la perfección. A la mañana siguiente, llegamos a los juzgados de familia de Madrid. El edificio imponía un respeto frío, con sus interminables pasillos de mármol y sus puertas de madera oscura. Bruno me apretaba la mano con tanta fuerza que me cortaba la circulación, pero yo necesitaba ese dolor físico para mantenerme anclada a la realidad. Gonzalo y Victoria ya estaban allí. Esperaban frente a la sala de vistas vestidos con una elegancia impecable, interpretando a la perfección su papel de abuelos trágicos y preocupados. Mi madre llevaba un traje de chaqueta azul pálido y sostenía una carpeta contra su pecho, como si estuviera protegiendo un tesoro herido. Mi padre saludaba a dos abogados en el pasillo y le dedicó un gesto de complicidad a un secretario judicial que parecía reconocerlo. En el exclusivo ecosistema de La Moraleja y el barrio de Salamanca, mi padre siempre jugaba en casa. Cuando Gonzalo fijó sus ojos en mí, no mostró ni un ápice de vergüenza o temor. Me miró con la misma decepción absoluta con la que me miraba cuando, de niña, traía a casa una calificación que él consideraba indigna de nuestro apellido. Victoria dio un paso hacia donde estaba Bruno, pero un agente de seguridad del juzgado le cortó el paso debido a la solicitud de alejamiento que Silvia había tramitado de urgencia. La expresión de mi madre cambió durante una fracción de segundo. La dulzura maternal se evaporó y algo oscuro, helado y furioso asomó bajo su maquillaje. Dentro de la sala, el abogado de mis padres tomó la palabra. Tenía la voz grave y autoritaria de alguien acostumbrado a facturar miles de euros por hora y a no escuchar jamás un no por respuesta. Describió a mis padres como unos abuelos devotos que se habían visto obligados a actuar ante una situación de extrema alarma. Justificó la caja sorpresa que dejaron en mi puerta como un intento torpe, pero lleno de amor, de compartir archivos familiares. Aseguró que las fotografías habían sido tomadas únicamente para documentar la rutina de mi hijo, porque mis padres temían una negligencia grave por mi parte. Minimizó la llave duplicada diciendo que era una vieja copia de seguridad olvidada accidentalmente entre unos enseres devueltos. En su relato, cada violación de mi intimidad se transformaba en preocupación legítima. Cada mentira, en un simple malentendido impulsado por el amor. Entonces, llegó el turno de Silvia. Nuestra abogada no alzó la voz ni intentó apelar a las emociones del juez. Simplemente abrió su maletín y comenzó a colocar las piezas del rompecabezas sobre la mesa de caoba. Silvia desplegó las fotografías originales que el técnico policial había extraído de la tarjeta de memoria y las colocó justo al lado de las versiones recortadas que mis padres habían adjuntado a su demanda. La diferencia fue demoledora. La imagen que mis padres habían etiquetado como Diego, vagando solo por los alrededores del colegio, revelaba en su formato original que Bruno estaba de pie a menos de 2 metros, comprándole un bocadillo. La fotografía etiquetada como Alba intoxicada en una reunión familiar mostraba en realidad un brindis de cumpleaños con otros 6 adultos sosteniendo copas idénticas en el encuadre completo. Silvia demostró cómo la realidad había sido mutilada para encajar en el diagnóstico que ellos querían imponer. El juez, un hombre de rostro cansado y mirada aguda, frunció el ceño y exigió saber por qué las imágenes habían sido manipuladas. El abogado de mis padres titubeó por primera vez y pidió un receso para consultar con sus clientes. Gonzalo se inclinó para susurrarle algo al oído a su abogado, pero Victoria no pudo soportarlo. El instinto de control que la había gobernado toda su vida estalló en el peor escenario posible. Mi madre se puso en pie sin que nadie le diera permiso. Afirmó en voz alta que ella podía explicarlo todo. El juez le ordenó que tomara asiento de inmediato, pero Victoria, incapaz de tolerar que una figura de autoridad la silenciara, siguió hablando.
Aseguró que yo siempre había sido una niña inestable y rebelde, que Bruno era un hombre débil y cobarde, y que alguien en esa familia tenía que planificar el futuro de Diego. Insistió, con la voz temblando de indignación, en que nuestro estatus social no podía permitirse el lujo de esperar a que yo sufriera un colapso público. Silvia aprovechó el arrebato. Miró fijamente a mi madre y le preguntó si había autorizado a alguien a forzar la cerradura trasera de nuestra casa. El abogado contrario protestó a gritos, pero el juez permitió la pregunta. Victoria me miró directamente a los ojos, ignorando a su propio defensor, y pronunció la frase que sentenciaría su futuro. Una madre hace lo que es estrictamente necesario cuando su hija se niega a recibir la ayuda que necesita, sentenció Victoria con la barbilla en alto. No era una confesión penal completa, pero fue suficiente para hacer pedazos la fachada de respetabilidad impecable que había traído a la sala. Gonzalo la agarró del brazo con violencia y le siseó que se callara, pero el daño ya era irreparable. El juez lo había escuchado. El secretario judicial lo había transcrito. Como golpe final, Silvia sacó su teléfono y reprodujo el mensaje de voz que Victoria me había dejado la noche anterior, advirtiéndome sobre lo que un juez pensaría de mi estabilidad. Como el mensaje me había sido enviado directamente a mí, no existía ningún problema de consentimiento para admitirlo. El juez lo escuchó 2 veces en absoluto silencio. Tras la segunda reproducción, denegó tajantemente la petición de tutela de emergencia. Dictó una orden de alejamiento inmediata que prohibía a mis padres acercarse a Diego, a su colegio o a nuestro domicilio. Y ordenó transferir todos los documentos falsificados a la unidad de fraude documental de los juzgados. Además, dictaminó que ninguna futura petición proveniente de mis padres sería admitida a trámite sin una notificación previa a nuestra defensa. Salimos al pasillo con el corazón latiendo desbocado. Gonzalo, despojado de su máscara de control absoluto, perdió finalmente la compostura. Se acercó a mí con los puños apretados, obligando a Bruno a interponerse. «No tienes ni idea de lo que acabas de empezar», me escupió mi padre. «La gente de esta ciudad nos conoce. Saben quiénes somos. Saben exactamente qué clase de hija desagradecida eres. Durante toda mi vida, esa simple amenaza habría bastado para silenciarme. El pánico al qué dirán me habría paralizado. Pero esa mañana, lo miré a los ojos y le respondí con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Entonces, deja que vean las pruebas». Victoria empezó a llorar. Pero no había lágrimas reales, resbalando por sus mejillas de porcelana. Le gritó a Bruno que estaba permitiendo que yo destruyera la relación de Diego con sus verdaderos abuelos. Bruno no retrocedió. Le contestó en voz baja que ellos mismos habían destruido esa relación la noche en que decidieron espiar a nuestro hijo desde el interior de un detector de humo. El rostro de Gonzalo se tensó. «Jamás podréis probar quién entró en esa casa», sentenció con una sonrisa siniestra. «Estamos trabajando en ello», dijo una voz femenina a sus espaldas. Era la inspectora Laura. Había estado esperando discretamente junto a los ascensores. Gonzalo se giró y vio la placa policial colgada de su cinturón. Por primera vez en toda la mañana, la soberbia desapareció por completo del rostro de mi padre, dejando paso a un miedo terrenal y primitivo. Laura les pidió a ambos que la acompañaran a comisaría de forma voluntaria para prestar declaración. Su abogado, sudando profusamente, se negó en su nombre y los empujó hacia el ascensor más cercano para sacarlos del edificio. Mientras las puertas metálicas se cerraban, Victoria me dedicó una mirada cargada de puro odio. Sin poder contener su rabia, sacó su teléfono móvil de alta gama y empezó a teclear compulsivamente. Menos de 5 minutos después, todos y cada uno de los miembros de nuestra inmensa familia extendida recibieron un mensaje masivo en su aplicación de chat. El texto, redactado por Victoria, afirmaba que yo había sufrido un colapso mental definitivo, que había manipulado a la policía con mentiras y que había intentado que arrestaran a mis propios padres por pura venganza. Lo que Victoria, ciega de ira, no revisó antes de pulsar el botón de enviar fue el archivo adjunto. En su prisa por destruir mi reputación social, se había equivocado de documento en la galería de su teléfono. Debajo de su melodramático mensaje, no había una foto familiar entrañable. Había una fotografía de nuestra cocina, tomada desde un ángulo elevado y antinatural. Una de mis primas me envió una captura de pantalla antes de que yo siquiera llegara al aparcamiento subterráneo del juzgado. La imagen mostraba nuestra mesa del comedor desde el interior del detector de humo. En la esquina inferior derecha,
Una marca de agua digital situaba la fecha de la foto 3 semanas antes de que la caja apareciera en mi puerta. Victoria, en su desesperación por controlar la narrativa familiar, acababa de enviar a 50 personas la prueba irrefutable que la vinculaba al espionaje ilegal. Intentó borrar el mensaje para todos unos minutos más tarde, pero demasiados familiares ya habían descargado el archivo. La inspectora Laura solicitó a todos los receptores que preservaran el mensaje original. Para esa misma noche, la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Policía y la Fiscalía estaban analizando el archivo. Los metadatos incrustados en la fotografía demostraron que la imagen había sido exportada desde una carpeta oculta titulada Control Alba. El historial de dispositivos vinculó esa carpeta directamente a un ordenador portátil registrado a nombre de la empresa consultora de Gonzalo. La muralla de impunidad de mis padres había comenzado a derrumbarse, y esta vez, su dinero no podía frenar el impacto. A la mañana siguiente, docenas de agentes de policía ejecutaron 2 órdenes de registro simultáneas. Una en la inmensa finca de mis padres en La Moraleja y otra en el lujoso despacho de Gonzalo en el centro de Madrid. Laura nos contó después, respetando los límites del secreto de sumario, el alcance real de lo que encontraron. Los agentes incautaron copias de las facturas pagadas en efectivo a Rodrigo, el investigador privado. Encontraron un sello notarial robado y equipos de vigilancia empaquetados. Pero lo más aterrador fue el descubrimiento de varias carpetas clasificadoras de cuero negro, ordenadas cronológicamente con fechas que abarcaban desde mi adolescencia. Una de las carpetas contenía informes exhaustivos sobre el trabajo de Bruno, sobre nuestros vecinos de Rellano, sobre los profesores de Diego y sobre cualquier miembro de la familia extendida que pudiera apoyar o cuestionar a mis padres. Otra carpeta guardaba decenas de borradores de denuncias anónimas, meticulosamente redactadas para ser enviadas a los servicios sociales, al colegio de Diego y a los jefes de Bruno. Aunque no todas habían sido enviadas, demostraban un plan premeditado, frío y coordinado. Su estrategia siempre había sido la misma: aislarme, destruir mi credibilidad financiera y social, y luego presentarse a sí mismos ante el mundo como mis únicos salvadores. Rodrigo, el investigador privado, fue localizado 2 días después escondido en un motel de carretera a las afueras de la ciudad. Al verse acorralado por las pruebas digitales que lo situaban dentro de mi casa, decidió colaborar con la fiscalía para salvarse. Rodrigo confesó que Gonzalo le había pagado sumas enormes en dinero negro para monitorizar nuestros movimientos y colocar los micrófonos. También declaró que Victoria le había proporcionado nuestros horarios de trabajo y que ella misma se había encargado de distraernos durante la fiesta del colegio para facilitarle la entrada. Su intento desesperado de protegerse solo sirvió para entregar a los investigadores los clavos definitivos para el ataúd de mis padres. Fueron arrestados a la semana siguiente. Gonzalo se enfrentó a cargos por allanamiento de morada, acoso continuado, conspiración, falsedad documental, usurpación de identidad y espionaje electrónico ilegal. Victoria fue acusada de la mayoría de esos mismos delitos, sumando además el intento de fraude procesal al tribunal. Su equipo de relaciones públicas emitió un comunicado de prensa definiendo los arrestos como la lamentable criminalización de un conflicto puramente familiar. Esa mentira no duró ni 24 horas. Los periodistas locales obtuvieron acceso a partes del auto judicial y el escándalo estalló. Las consecuencias sociales en Madrid fueron fulminantes e implacables. La misma sociedad que adoraba el éxito de Gonzalo lo repudió al instante para evitar verse salpicada. Gonzalo fue destituido de la junta directiva de la Fundación Benéfica que había presidido durante más de una década. Su empresa de consultoría perdió a sus 3 clientes más importantes en una sola tarde. A Victoria, el comité de su club de campo privado le sugirió amablemente que suspendiera su membresía mientras durara el proceso penal. Las mismas amigas que antes asentían ante sus historias de madre mártir, comenzaron a reenviarme antiguos mensajes en los que Victoria les hacía preguntas perturbadoras sobre mi matrimonio. No celebré su humillación pública. Estaba demasiado ocupada procesando la magnitud monstruosa de la prisión psicológica que habían construido a mi alrededor. Silvia nos ayudó a presentar una demanda civil paralela por intromisión en la intimidad, daños morales severos, allanamiento y los altísimos costes derivados de tener que blindar nuestra vida. Sustituimos cada cerradura, cada sensor de humo, cada ordenador portátil y cada teléfono móvil de nuestra casa. Bruno cambió sus rutas diarias hacia el trabajo.
El colegio de Diego implementó un protocolo de seguridad estricto que incluía fotografías de mis padres en su lista de acceso prohibido. El coste económico y emocional fue gigantesco, pero por primera vez en mi vida, cada paso que daba no me generaba miedo, sino una inmensa sensación de distancia y seguridad. El proceso penal tardó casi un año en cerrarse. Durante ese tiempo, Gonzalo y Victoria utilizaron cada artimaña legal disponible para retrasar el juicio. Gonzalo cambió de equipo de abogados 3 veces. Victoria alegó supuestos problemas cardíacos para no acudir a las citaciones, pero la fiscalía respondió aportando las pruebas irrefutables del complot. El contenido de las carpetas de cuero negro requisadas en La Moraleja reveló secretos que me rompieron el alma por segunda vez. Durante años, Gonzalo había interceptado y ocultado correspondencia dirigida a mí. Entre esos papeles amarillentos, la policía encontró el sobre original con la aceptación de la universidad extranjera que yo creía haber rechazado hacía 10 años. Junto a ella, había un segundo documento que jamás llegué a ver. Era una concesión de ayuda financiera total que la universidad me había otorgado tras mi solicitud. Victoria había llamado al departamento de admisiones haciéndose pasar por mí, rechazando la beca y cancelando mi matrícula para siempre. Mis padres no habían empezado a controlarme cuando nació Diego. Simplemente habían actualizado la tecnología de un sistema de sometimiento que llevaba funcionando toda mi vida. Cuando Silvia me preguntó si quería incluir esos detalles en nuestra demanda civil, dije que sí sin dudarlo. No porque un tribunal pudiera devolverme los años y las oportunidades que me robaron, sino porque había terminado de ayudarles a sostener su falsa historia de amor familiar. Bruno leyó cada página de ese expediente a mi lado. Reparamos el silencio que casi nos cuesta el matrimonio. Él juró no volver a ocultarme información para protegerme, y yo prometí no dejar que el trauma del pasado dictara las decisiones de nuestro futuro. Asistimos a terapia, no porque la carta falsificada de mis padres tuviera razón, sino porque comprendimos que pedir ayuda real es un acto de valentía, no de debilidad. Me negué rotundamente a permitir que Victoria convirtiera la salud mental en un estigma o en un arma arrojadiza. Acorralados por el testimonio del investigador privado y acribillados por la evidencia digital, mis padres acabaron aceptando un acuerdo de culpabilidad para evitar una condena mayor. El día de la lectura de la sentencia, Gonzalo le rogó al juez que tuviera en consideración su intachable historial de servicio a la Comunidad de Madrid. El juez, imperturbable, le respondió que su riqueza y su posición de poder hacían que sus delitos fueran infinitamente más graves. Gonzalo fue condenado a una pena de prisión menor seguida de años de libertad vigilada. Victoria recibió una condena de arresto domiciliario, libertad condicional intensiva y una orden de alejamiento a largo plazo que blindaba nuestra seguridad. El tribunal también les impuso el pago de una restitución astronómica para cubrir nuestros gastos de seguridad, los honorarios legales y el acuerdo civil. Para satisfacer la deuda millonaria, las multas y la huida de los clientes de Gonzalo, mis padres se vieron obligados a vender la inmensa mansión de La Moraleja en la que yo había crecido. Su imperio económico y social colapsó por completo, reducido a cenizas en los pasillos de los mismos tribunales que creyeron poder manipular. En su último día en el juzgado, antes de ser separada por los agentes, Victoria se giró hacia mí. Con los ojos inyectados en sangre, me susurró: ¿Ha valido la pena destruir todo lo que éramos? La miré sin rastro de lástima. Yo no lo destruí, le contesté en voz baja. Yo solo abrí la caja. Esa fue la última conversación directa que tendré con ella en toda mi vida. Hoy, más de un año después de aquel día, mi piso ya no se siente como un escenario bajo vigilancia constante. La puerta trasera es nueva, el detector de humo es normal, y he dejado de mirar a las esquinas del techo buscando lentes ocultas. La sanación no llegó como un relámpago cinematográfico. Llegó en los detalles más invisibles y hermosos. Llegó al poder dejar mi teléfono sobre la mesa de la cocina sin miedo a recibir amenazas. Llegó al ver a Diego entrar corriendo al colegio sin tener que escanear los coches aparcados en la acera. El dinero de la indemnización civil pagó el resto de nuestras medidas de seguridad y se invirtió íntegramente en un fondo educativo para Diego. No quería que el dinero de mis padres se sintiera como un trofeo macabro, así que lo transformamos en una herramienta de reparación para el futuro de mi hijo. Como parte del acuerdo final, se les exigió entregar o destruir cualquier copia, fotografía o archivo digital relacionado con nosotros. La inspectora Laura supervisó la destrucción, pero un pequeño sobremanila me fue devuelto intacto. Contenía mi carta de admisión universitaria original.
La sostuve entre mis manos durante mucho tiempo. El papel estaba rugoso y viejo, pero mi nombre impreso en la cabecera seguía siendo claro y real. A mis 33 años, volví a solicitar el ingreso en un programa de posgrado en ese mismo campo. Cuando el correo de aceptación llegó a mi bandeja de entrada, lo leí en voz alta en el salón, junto a Bruno y Diego. Esta vez, nadie me arrancó el papel de las manos. Algunos familiares lejanos intentaron mantener una postura neutral, argumentando que las cámaras ocultas y las demandas falsas eran solo una forma equivocada de demostrar cariño. Corté los lazos con todos ellos. La neutralidad siempre había sido el ecosistema donde la manipulación de mis padres sobrevivía. Quienquiera que me exigiera minimizar la verdad para mantener la paz familiar, dejó de tener cabida en mi vida. Diego crece feliz y ajeno a la oscuridad de lo que ocurrió. Le hemos explicado que sus abuelos rompieron reglas muy serias, y que los adultos se están encargando de ello. Le hemos enseñado que el amor sin respeto no es amor, es posesión. Algún día, cuando sea mayor, entenderá la diferencia entre el perdón y el acceso. El perdón es un proceso íntimo y personal. El acceso a tu vida, sin embargo, es un privilegio que debe ganarse cada día. A menudo, la gente que conoce mi historia la llama venganza. Entiendo por qué lo hacen. Gonzalo perdió su reputación, su empresa y su estatus. Victoria perdió el control, a su nieto y al público que aplaudía sus mentiras. Pero yo jamás falsifiqué una firma, jamás instalé una cámara, ni jamás inicié un rumor. Simplemente documenté los hechos, pedí ayuda a las personas correctas y dejé de protegerlos de las consecuencias de sus propios actos. La lección que aprendí de aquel lazo oscuro en la puerta de mi casa es esta. Cuando las personas controladoras te exigen que guardes silencio, no te están protegiendo a ti, están protegiendo la mentira que les otorga el poder. No tengas miedo de hacer ruido. Documenta la verdad, establece límites que tengan consecuencias reales y jamás confundas la lealtad familiar con un permiso para destruir tu paz mental. La próxima vez que sientas que la preocupación de alguien se ha transformado en control, confía en tu instinto. Ese será el momento exacto en el que empiece tu verdadera libertad. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha servido de reflexión, recuerda que sanar se vuelve mucho más fácil cuando dejas de medir tu progreso por el arrepentimiento de quienes te hirieron y empiezas a medirlo por la inmensa paz que inunda tu vida cuando ya no están.